entrevista exclusiva en Así Amaneció. Hablamos de política y de política electoral en el inicio de esta semana clave para la democracia en Ecuador con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Economista Sonnenholzner, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Hola Carlos, buen día Guillermo, Carlos Luis y Lucero, un abrazo a sus órdenes. Estamos hoy frente a 7 días que pueden marcar la historia del país desde su visión política y evidentemente su experiencia política. ¿Qué está en juego para el Ecuador el próximo domingo? 6 nomás y de campaña ni 4 porque el jueves termina la campaña. Siempre está en juego en cualquier campaña electoral nuestro futuro y lo único que uno espera y aspira es que los ciudadanos cuando vayamos a las urnas votemos con conciencia, con memoria y sobre todo con algo de esperanza, que creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Al final del día tenemos que encontrar de alguna forma la esperanza para seguir adelante. Yo sé que el Ecuador pasa momentos muy difíciles en lo económico, en lo social, en seguridad, pero tenemos que seguir creyendo que el país puede salir adelante. ¿Qué se debe hacer para salir adelante? Porque mucho se ha criticado también la gestión del gobierno actual, pero usted que ha pasado por los pasillos del poder sabe que cambiar la situación del país no es tan sencillo, mucho menos en poco más de un año. Entonces, ¿a qué hay que atender? El Ecuador viene arrastrando desde el 2014 una insostenibilidad fiscal. Yo creo que la mayoría de los problemas que enfrentamos se resuelven con un Estado presente, pero sobre todo un Estado fuerte. Y un Estado fuerte no es necesariamente un Estado grande, sino uno que al menos pueda pagar sus propias cuentas. Y eso no ha sido posible desde el 2014. El Estado viene endeudándose para sostenerse de una u otra forma, con crisis agravadas, terremoto del 2016, 2 protestas sociales con un costo económico muy alto, 2019 y 2022, pero sobre todo una pandemia que fue quizás más dura y de largo que todas las demás crisis sumadas, y todo eso ha ido imposibilitando que los esfuerzos que se han hecho sean suficientes para estabilizar la situación. ¿Qué se debe hacer? Lo primero, transparentar la situación, ser honestos con la ciudadanía, dejar de ofrecer lo que no se puede hacer y decir este es nuestro punto de partida y este es el camino que vamos a seguir. Puede ser difícil, puede ser duro, puede significar sacrificio, pero de esta no salimos sin esfuerzo, esa es la realidad. Lo segundo, y un poco aterrizando en la apatía que transmitió en este momento Carlos Luis respecto a la situación política, es que estamos cansados ya de tanta violencia criminal como para encima de esto sumarle tanta violencia política. Lo que queremos es que ojalá los líderes políticos que tiene el Ecuador tengan la madurez y la capacidad de encontrar consensos que sí existen y trabajar juntos dentro de sus diferencias. Pero si usted revisa la historia de los países que han superado crisis y han salido adelante, ha sido encontrando consensos. Y eso desgraciadamente no se evidencia porque está tan polarizada esta situación, tan polarizada, que más bien lo único que vemos son agresiones, ¿no? Y yo lo que creería es que pasando el domingo, todos tienen la obligación, todos, de ver dónde están esos consensos para trabajar juntos. Economista, buenos días, ¿cómo está? Le saluda Guillermo Hidalgo. Con Guillermo Hidalgo, ¿qué se cuenta? Qué placer hablar con usted. Ya no viene a cabina como venía antes, pero bueno, por lo menos nos da el placer de tenerlo en el contacto. Oiga. La próxima voy. Lo que pasa es que me han puesto algunas entrevistas esta mañana, no alcanzo a movilizarme y atenderlos a todos. El lunes lo espero, el lunes de la próxima semana lo espero de una vez para que anote. Chévere. ¿Ya? Chévere, okay, de una. Oiga, a ver, esta semana es crucial y los candidatos lo saben. ¿Qué pasa por la mente de los candidatos en este momento, usted que tiene esa experiencia? Más de consolidar la votación. A ver, yo he participado en una sola elección que fue la del 2023 y fue una elección atípica, Guillermo. Si tú te pones a revisar cifras, el viernes, o sea, es decir, 9 días antes de la votación, el resultado era uno. Después del debate, el resultado era otro. Y el lunes, después del debate, recién empieza a aparecer, imagínate, solo en 4 o 5 días, empieza a aparecer quien hoy es presidente y termina ganando, y ganando con amplia diferencia, ¿no? O sea, mete 23 puntos, creo, si no me equivoco. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay mucha volatilidad del voto, ¿ya? Ahora, esa volatilidad ha sido reemplazada por la polarización extrema en la que estamos ahora, y tú solo tienes ahora un 12% del voto por definir. Y ese 12% del voto por definir, en mi opinión,
no le pertenece a nadie. O sea, no es que porque Isa, que sacó 5, dice voy con fulano, ese 5% va a ir con fulano, no. Ese voto tienes que conquistarlo. Y no es un voto fácil de conquistar. Es más, lo más probable es que ese voto ni siquiera lo logres convencer, sino que termine tomando una decisión en función de lo que él considera menos dañino. Es decir, no en función de creo en esto, me genera esperanza, sino en función de creo que este camino le va a causar menos daño al país. Y mucho de ese voto terminará también, en mi opinión, lamentablemente convirtiéndose en voto nulo, porque la polarización incrementa los niveles de rechazo y de desprecio por la política. La gente que se cansa de la bronca, del insulto, les coge fastidio a todos al final del día y termina votando nulo. Entonces creo que se va a dividir más entre los que escogen el mal menor y los que desgraciadamente votan nulo. Otto, ¿qué tal? Teniendo en cuenta pues que ya pasando el domingo tendríamos un presidente, y mencionabas este asunto de una sociedad hiperpolarizada. ¿Cómo enmendarla, más aún cuando hay un padrón electoral predominantemente joven que tiene este asunto con la política, que no se identifica con partidos y que es más de causas? ¿Cómo lograr recomponer esta sociedad hiperpolarizada? Es un desafío no solo en el Ecuador, sino en el mundo. La comunicación ha cambiado tanto que hoy lo que consumimos lo define no un medio de comunicación ni un periodista con criterio profesional, sino unos algoritmos que priorizan lo que nos gusta a los ciudadanos consumir. Y para nuestra desgracia, lo que nos gusta consumir es la bronca, la violencia, ¿verdad? Y eso exacerba esta polarización, el desprestigio, el ataque y en algo el ridículo. Por eso es que usted tiene tantos candidatos haciendo el ridículo y a veces con éxito electoral, porque eso les permite navegar en el algoritmo. Para mí, ¿cuál es el desafío de la sociedad? Entender cómo usamos esos algoritmos para bien, porque nadie va a cambiar la forma en la que nos comunicamos y que consumimos. ¿Cómo aprendemos a utilizar esos algoritmos para bien? ¿Cómo les damos buen uso a una tecnología que lo que ha hecho es masificar el acceso a la información y a la comunicación? ¿Cómo canalizamos esa tecnología para que lo que consumamos sea en positivo, para que lo que podamos construir se haga en positivo? Y te repito, no es un desafío del Ecuador, es un desafío planetario que tiene más preguntas que respuestas, en mi opinión. ¿Es estratégica la postura que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa, Otto, en función de acercarse mucho en estos últimos días a la visión de Estados Unidos, independientemente de lo que ocurrió con el capítulo de los aranceles, pero en materia de seguridad y de esta afinidad con el principal representante del gobierno estadounidense, le servirá de alguna manera para capitalizar alguna votación? Sobre lo de los aranceles podemos hacer un programa entero aparte, creo que es un tema fundamental que se puede discutir muy a fondo y creo que es importante hacerlo. Pero en general, yo creo, ya aterrizando en la segunda vuelta, mi opinión es que ambas candidaturas, tanto la de la señora González como la del señor presidente Noboa, apostaron a la polarización y elevaron esa polarización con el discurso de una sola vuelta, que lo tuvieron ambas campañas. Y creo que a ambas campañas les funcionó ese discurso de una sola vuelta, tanto así que logran entre ambos sumar más del 88, casi 89% de la votación. O sea, inédito, entre dos candidatos, en primera vuelta 88% de la votación. ¿Qué pasó ese domingo? Que el correísmo pasó inmediatamente la página de una sola vuelta, la pasó inmediatamente y salió a celebrar un triunfo, y el presidente Noboa y su partido, que tenían mucho que celebrar, no lo hicieron. Es decir, transmitieron una sensación de derrota cuando en mi opinión no la había. Pero eso fue lo que transmitieron. Y las elecciones son muy anímicas, muy emocionales. Y para mí ahí existió un error. Ahora, me parece que le dan ventaja a la señora González al inicio de la segunda vuelta y creo que hay un antes y un después de la segunda vuelta en el debate, en donde me da la impresión que el gobierno se recupera, el presidente Noboa se recupera y puede de nuevo entrar en esta disputa en condiciones que todavía son difíciles de definir para el domingo. Pero desde el debate hasta acá me parece que le ha ido mejor a él, es mi opinión. Ahora, Otto, pero también ha ayudado el señor Patiño, ha ayudado la señora Cabeza. A eso voy. La cercanía con Estados Unidos es importante porque el mismo correísmo se encarga de poner sobre la mesa unos temas que parecen a veces estar desgastados, pero que ellos mismos reviven. La relación con Venezuela,
la defensa de la dolarización. Ellos mismos la reviven porque ponen a actores de no muy grata recordación en algunos casos, pero así lo fueran, actores polarizantes, ¿ya? Que no le suman nada en la campaña a la señora González, los ponen a opinar de estos temas sensibles y a defender a las dictaduras más impresentables que tiene el continente. Entonces ellos mismos se encargan de devolverle vigencia a los temas que parecían ya no tenerla, que es la relación real, reconocida por ellos, hasta de admiración, sino de complicidad con Maduro, con Ortega, ¿ya? Que evidentemente habla muy mal, pues de cualquiera que defienda dictadores, digamos, no debería de presentarse en ninguna elección, pero ellos se encargan de traer esos temas y de devolverles la vigencia, que ya parecían irse agotando. No sé si me explico. La misma señora González, a mi criterio en el debate, comete un error cuando dice: yo propongo expulsar a todos los venezolanos del Ecuador. No sé si lo dijo así, pero así lo interpreté. Me corrige, Guillermo. No, está bien. Decir lo mío. Está bien. ¿Ah? Sí, por ahí fue el tema. Ella mismo puso el tema sobre la mesa, a mi criterio, de forma equivocada. Porque si realmente le interesaría que los venezolanos regresen a su país, lo que debió haber hecho hace años, como una representante de la política de nuestro país muy importante, es lo que hemos hecho todos quienes defendemos la democracia, que es rechazar el fraude del señor Maduro y exigir que se restablezca la democracia en Venezuela. Porque el minuto en el que personas como ella y sus coidearios dejen de defender la dictadura venezolana y esa dictadura reconozca un resultado democrático y en Venezuela gobierne alguien democráticamente electo, usted va a ver, en 20 segundos no queda un solo venezolano en el Ecuador, porque regresarían a su país, un país donde están las mayores riquezas del continente. No lo hacen porque esa dictadura fracasada los ha expulsado, han tenido que huir de ese autoritarismo y de ese fracaso económico y huyen desgraciadamente en números sin precedentes, afectando y desestabilizando muchos temas en toda la región. Ahora, no es culpa de ellos. Ellos están buscando sobrevivir. Pues si usted los devuelve a un país que continúa en las mismas condiciones, ¿qué creen? Van a volver a salir, pues no tiene ningún sentido. Entonces, hubiera sido mucho más coherente rechazar la dictadura, mucho más sensato, y exigir una democracia en Venezuela. Pero ella misma trae el tema a colación, Carlos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estando esos temas sobre la mesa, relación con Venezuela y dolarización, claro que la cercanía con Estados Unidos te va a servir electoralmente para quienes rechazan las dictaduras y para quienes defienden la dolarización. ¿Es posible, Otto, que esta elección se defina más que por convicción, por temor? Digo, por temor al hecho de que una moneda que ha sido tan afín a los ecuatorianos en esta última generación como el dólar pueda entrar en riesgo, temor también a que recrudezcan las situaciones de inseguridad y que se rechace la ayuda internacional. ¿Es probable que el miedo gane esta elección? Las emociones juegan un rol más importante que la razón en una elección. Y creo que el miedo es una de esas emociones. Y sí, evidentemente uno vota con preocupación, con miedo, pensando en el futuro. Entonces, claro que esa emoción que tú describes con claridad va a jugar un rol en una parte importante de la población. Y cada candidatura juega con las emociones, porque hay una emoción de desesperanza también, y algunos tratan de cosecharla. Hay una emoción de angustia, y algunos tratan de cosecharla. No nos olvidemos que el país atraviesa, repito, y viene casi 10 años sin poder superar una crisis. Esa es la verdad, más de 10 años. Desde el 2014, desde que cayeron los precios del petróleo y no se volvieron a estabilizar. Desde el 2014, es decir, incluido el gobierno del señor Correa, que fue quien empezó con los recortes en el sector público porque su propio modelo se hizo insostenible. A él mismo le estalló. Y desde ahí el país viene tratando de resolver sin éxito esa situación. Entonces, tú tienes que esa crisis se agrava con la pandemia, que además se le suma una situación de inseguridad sin precedentes en el 2021 y que tienes como resultado de eso una migración que para el año pasado ya ha casi triplicado la cantidad de remesas que recibía el Ecuador normalmente. Entonces estás en un escenario de crisis y en un escenario de crisis las emociones como el miedo juegan un rol importante. Otto, gracias por estar con nosotros en este arranque de semana. Gracias a ustedes, un abrazo. El economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, en el análisis político aquí en Así Amaneció.